noticiero vamos a conocer el Centro Cultural El Rule. Ubicado a un costado de la Torre Latinoamericana, sobre el eje central, el gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura Capitalina, abrió el Centro Cultural El Rule. Este nuevo espacio para la ciudad está enfocado en las artes visuales, la gestión cultural y la creación de nuevas tecnologías. Además, ofrece espectáculos culturales de gran calidad y de forma gratuita. Originalmente, el predio en donde se construyó este edificio era parte del Zoológico de Moctezuma, también conocido como la Casa de las Fieras. La historia del edificio El Rule inició cuando los franciscanos construyeron ahí, a partir de 1524, su primer convento en la Nueva España. Más tarde, en 1780, el atrio de ese recinto se convirtió en la capilla del Santo Cristo de Burgos. Después, en el siglo XIX, se edificó el Hotel Lara. A principios del siglo XX, Francisco Rule, un minero inglés que llegó a ser conocido en nuestro país como el Rey de la Plata, financió con su fortuna la construcción de edificios y monumentos. Entre ellos, el edificio al que dio su apellido, Edificio El Rule. En 1930 se adaptó como la sala cinematográfica Cinelandia. Durante el sismo de 1985, el inmueble sufrió daños y se pensó en demolerlo. Pero los artistas de la ciudad se organizaron y en 1992 lo intervinieron con el propósito de conservar esta riqueza patrimonial. En 2002, el gobierno del entonces Distrito Federal, junto con la Fundación del Centro Histórico y el World Monuments Fund, empezó a esbozar un proyecto de rescate del importante edificio del Centro Histórico, ubicado a media cuadra de la esquina más transitada de la capital, donde se juntan las avenidas Juárez, Madero y el Eje Central. Posteriormente, en 2010, se sumó la voluntad del escritor Gabriel García Márquez, quien fuese vecino de la Ciudad de México por varias décadas y muriera en esta capital. Él intercedió para posibilitar su rescate. Luego de un ejercicio de análisis sobre múltiples opciones acerca de la vocación que debería tener el centro cultural, se determinó que la ciudad requería una galería para exposiciones de arte contemporáneo. Un espacio que acogiera al exitoso programa de incubadora de empresas culturales de la Secretaría de Cultura y además un lugar para la reflexión crítica acerca de la relación de la cultura, el arte y las nuevas tecnologías. El Rule fue inaugurado el 15 de junio de 2017 y es una aportación relevante a la infraestructura cultural contemporánea de la ciudad, conviviendo arquitectónicamente con vestigios de otras épocas de esta capital. Han tenido que pasar casi 5 siglos para que de este espacio surja un nuevo proyecto cultural en la Ciudad de México. En la segunda parte de esta cápsula haremos un recorrido por sus instalaciones y conoceremos las diversas actividades que realiza. Es el Centro Cultural El Rule y forma parte de la vida de la Ciudad de México.